funcionando en democracia, con instituciones sólidas, lo cual es una condición indispensable para el desarrollo y económico y social. Y desde la salida de la crisis del 2001-2002, recuperó soberanía, reestructuró el tema de la deuda y pudo recuperar el nivel de la actividad económica con una mejora considerable de las condiciones sociales. Ahora, después de 10 años de este proceso de recuperación dentro de ese paradigma, digamos, distinto al enfoque neoliberal, han comenzado a surgir problemas importantes que plantean desafíos respecto del futuro. Entre esos factores figura desde luego la reaparición de la llamada restricción externa, la insuficiencia de divisas, que es consecuencia de un sistema industrial que ha recuperado un mayor nivel de actividad y de empleo, pero que mantiene una estructura desequilibrada con un insuficiente desarrollo de los sectores dinámicos de la industria, lo cual se refleja en el déficit creciente de las manufacturas de origen industrial, déficit concentrado esencialmente en autopartes, en el sector electrónico, en los bienes de capital y en el sector químico. Todo esto, este conjunto de, digamos, este déficit en la manufactura de origen industrial alcanza actualmente a más de 30.000 millones de dólares anuales, a los cuales se agregó la aparición del déficit en el sector de hidrocarburos y también marginalmente la cuestión del déficit en turismo, con lo cual se configura un escenario a través de tensiones en el balance de pagos que el gobierno trató de enfrentar con medidas puntuales como el cepo, restricciones a las importaciones, pero esto ha generado una serie de consecuencias, entre otras la aparición de un dólar paralelo, que no es importante en términos cuantitativos, pero es muy influyente en las expectativas, y la complicación que esto implica para el manejo de la política económica. ¿Usted lo caracterizaría como un neodesarrollismo? Pero también, entonces, en este escenario de desequilibrio externo, subsiste también, y en un marco de incertidumbre que genera sobre todo el sector externo, el problema de la fuga de capitales y la persistencia de una tasa de aumento de precios que no está descontrolada como sucedió en tiempos anteriores de la inflación en la Argentina, pero que también es un tema que complica el panorama. Entonces, para resumir el cuadro de situaciones de la economía que ha recuperado gobernabilidad, que se ha recuperado con sus propios medios, que no está sujeta ahora a las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, pero que luego enfrenta problemas fundamentales de su desarrollo económico, que consiste básicamente en este problema del subdesarrollo industrial, vinculado a otras cuestiones históricas de la Argentina, como los desequilibrios regionales, y desde luego también la persistencia de una desigualdad importante en la distribución del ingreso. Así que yo diría que este es, a mi juicio, el resumen de la situación y el desafío que confronta ahora la democracia argentina en estas vísperas, digamos, de acercamiento a una nueva elección presidencial, estos dos últimos años del segundo mandato de la presidenta. Son los temas frente a los cuales habrá que ver cuáles son las políticas que adopta el Poder Ejecutivo para lograr que en estos 2 años que faltan el sistema opere de una manera equilibrada, que se detenga este deterioro continuo de las reservas internacionales, lo cual es necesario para que el gobierno consolide los logros que tuvo en estos años, y al mismo tiempo que en el momento de la elección y el eventual cambio de gobierno o de ratificación del mandato
a este proyecto político, la cosa esté lo más ordenada posible. Así que estos son un poco los dilemas que se plantean en un escenario internacional complejo, pero en el cual parece previsible que se van a mantener una demanda importante de productos primarios, como los que exporta la Argentina, por lo tanto no es previsible, digamos, tensiones externas por el lado comercial. Y desde el punto de vista financiero, en la medida en que Argentina se autofinancia con sus propios recursos, el impacto de la crisis financiera internacional es moderado. Entonces yo diría que lo que va a determinar un poco el futuro es cuál es la estrategia del gobierno para resolver la restricción externa. Yo espero que no caiga en la búsqueda de la resolución por la vía neoliberal, de la vuelta a los mercados y el endeudamiento externo, para resolver estos problemas de la restricción externa. Parecería indicar igual que ese es el camino, ¿no? Porque ¿Cómo? Todo parecería indicar que ese va a ser el camino, porque Bueno, tanto el arreglo con Repsol como... Habrá que verlo, yo creo que hay cosas que resolverlo, lo resuelve, hay que resolverlo. Había una serie de cosas que hay que resolver, pero hay que ver digamos que hay que ver, digamos, cuál es la estrategia frente a la restricción externa. Además, allí sí que se pueden producir cambios externos importantes, que el país vuelva, a partir de la resolución del tema de Repsol y de la abundancia de fondos que hay en el sistema internacional, que Argentina se vuelva a constituir como un centro de atracción de capitales especulativos. Y si esto sucediera, la restricción externa se convertiría en una abundancia de divisas que llevaría otra vez a la apreciación cambiaria, al endeudamiento y desde luego a la no resolución de los problemas estructurales. Entonces yo diría que este es el conjunto de incertidumbres y de posibilidades que se abren hacia el futuro. ¿Usted cree que muchos economistas o opositores cuestionan si realmente hubo un proceso de industrialización, como dice el gobierno, sino más bien que fue una reindustrialización a partir de la capacidad instalada que había quedado después de la crisis, ¿no? ¿Usted cree que hubo...? No, yo creo que esencialmente ha habido exactamente una ampliación de la capacidad instalada dentro de la vieja estructura, pero no ha habido una modificación en términos de inclusión en el tejido productivo de los sectores tecnológicos de frontera, en el sector electrónico, en el sector automotriz, en el sector de los bienes de capital y en algunas ramas de la industria química. Por eso subsiste la restricción externa. El presidente el otro día en el discurso, cuando volvió al cargo, habló de la soberanía industrial y de la importancia de resolverla, de ganar con soberanía industrial. Y esto debe extenderse en el sentido de cerrar el déficit que tenemos de manufacturas de origen industrial, lo cual es indispensable incluso para todo el desarrollo científico y tecnológico, porque esas son las industrias portadoras del cambio técnico. Entonces eso, bueno, implica, entonces, si se trabaja sobre esa línea de fortalecer el soberanía industrial, cabe esperar medidas para impulsar esa transformación y la alternativa eventualmente sería la de insistir a caer en la búsqueda de la respuesta al mercado, digamos, los mercados financieros, o ceder a la tentación de tomar créditos de proveedores para, digamos, proyectos de inversión pública, con lo cual aumentaría el componente importado del gasto público y el debilitamiento de la capacidad del gasto público, del compre nacional, digamos, para impulsar la transformación. Entonces hay una serie se mezclan los temas de corto plazo con los temas de estrategia, la oportunidad política. Yo creo que esta es la complejidad del escenario. Parecería ser que Argentina, o la burguesía, la industria y la burguesía nacional sufre de una baja productividad crónica, ya diría, que le impide, salvo algunas áreas, no sé, poner Techint, que le impide exportar a gran escala. Y yo quería saber si es más que un problema económico, un problema político de una burguesía nacional que está acostumbrada... En las condiciones que hubo en la Argentina era imposible que surgiera una burguesía nacional. En las condiciones en que la industria fue agredida por las políticas neoliberales
la inestabilidad institucional de largo plazo, el cambio de rumbo, era imposible que surgiera una burguesía nacional, es decir, un empresariado local sólido, capaz de avanzar en los sectores de frontera. Más bien lo que ha habido, como en otros sectores, son políticas de sobrevivencia, y desde luego, digamos, el empresariado aquí en cualquier lado tiene la función de organizar recursos para ganar plata. En Corea las reglas del juego llevaban que para organizar recursos y ganar plata había que trabajar en los sectores de frontera tecnológica. Aquí, como eso se demolió con las políticas neoliberales, la forma de ganar plata era con la especulación, con la corrupción y por otras vías. Pero esto no es una cosa idiosincrática, digamos, de la burguesía argentina. Es la respuesta en estas condiciones, en las condiciones que se dio el país, a la dificultad de construir un empresariado nacional. Usted recién hablaba si acá trajéramos los empresarios coreanos, por ejemplo, que son ejemplos de burguesía nacional, a los 6 meses hacen lo mismo que los argentinos. ¿Y qué, recién mencionaba el modelo coreano, qué políticas a mediano plazo concretas puede aplicar el gobierno para tratar de modernizar el aparato productivo? Bueno, yo creo que abrir espacio de rentabilidad, lo que hicieron los chinos, los coreanos, apuntar a que el conjunto de decisiones de las políticas públicas abran espacio de rentabilidad allí donde se quiere producir el desarrollo. Por ejemplo, generar las condiciones para crear una gran fábrica automotriz de capital nacional, que opere en la frontera tecnológica y que no subordina todo el sector automotriz, que está en manos de filiales, a la importación de componentes de alta tecnología que siempre vienen de afuera, y por lo tanto aumenta cada vez más el déficit en autopartes. Entonces lo fundamental en esto es el equilibrio, la solidez macroeconómica y los espacios de rentabilidad que orientan la inversión privada, que la estimulen y que la orientan los sectores estratégicos. ¿Los espacios de rentabilidad cómo se formarían? ¿Con subsidios, con exenciones impositivas? Con un conjunto de medidas, apoyo crediticio, defensa del mercado, incentivos a la exportación, medidas tributarias. En esta materia hay una batería de medidas, contratos del sector público. Esto en gran parte depende de la política de compra nacional, porque muchas de las cosas, por ejemplo, muchas de las cosas que forman parte de estos sectores son cosas que gasta el sector público. Todo lo que el sector público hace en materia informática, en materia de comunicaciones. Ese es un nivel de gasto fenomenal. O en materia de infraestructura. Ahora estamos viendo, por ejemplo, en ferrocarriles, que estamos comprando vagones y locomotoras chinas por la urgencia de resolver el problema ferroviario, pero esas cosas las podemos hacer acá. Entonces el riesgo es que aumente el componente importado del gasto público, de la inversión pública, y que perdamos uno de los instrumentos fundamentales de la transformación industrial, que es el compra nacional. Yo fui el autor de la ley de compra nacional en 1970. Bueno, ¿qué más? El cepo al dólar parecería ser, o es la medida que más molestó políticamente. ¿Cuál? El cepo al dólar, a la clase media y alta de Argentina, y teniendo en cuenta la necesidad que tenía el Estado de hacerse divisas para pagar las importaciones y para pagar deudas, sobre todo las energéticas también, y la imposibilidad de tomar créditos por las altas tasas que tenía que pagar Argentina, ¿había otra alternativa que no sea el cepo al dólar? Sí, yo creo que hay otra alternativa. Sí, yo creo que se puede armar un paquete de medidas fiscales, monetarias y cambiarias que administren la escasez de divisas. Hay un problema real que es la restricción externa en la escasez de divisas. Yo creo que hay otras formas de administrarlo que provoquen menos tensiones que las que surgieron en el mercado, ¿no? Ahora puede suceder, yo creo que una de las cosas posibles es con todos estos episodios nuevos, por ejemplo el tema de Repsol, de pronto comience a entrar capitales especulativos y se da vuelta la tortilla. No porque se resuelve el problema, sino porque el tema es que en esas condiciones seguramente va a haber un proceso de apreciación cambiaria y de endeudamiento, reproduciendo algunos elementos del cuadro de situación de la década del 90, ¿no? O incluso de los tiempos de la dictadura, con la tablita. Así que allí hay una serie de interrogantes muy importantes.
¿Cuál cree que usted que es a corto plazo la mejor medida para frenar un poco la inflación y después una política a mediano o largo plazo? No, a corto plazo la cosa es fortalecer los equilibrios macroeconómicos. El presupuesto da algunos indicios en ese sentido, el presupuesto del año que viene. El presupuesto propone aumentar el superávit primario, el Banco Central está ajustando el tipo de cambio a un ritmo más alto que el aumento de precios. Es decir, hay evidencia de que hay una percepción de que hay un problema que hay que resolver. Hay que ver cómo se termina configurando este paquete de medidas para administrar la escasez de divisas en este contexto internacional que puede ser fuertemente influido por acontecimientos como el arreglo con Repsol. El Banco Central pareciera que va a adoptar una política de devaluación administrada o controlada gradual. Bueno, lo está haciendo. Sí, por eso. ¿Usted cree que esa es la mejor política o sería mejor una devaluación más abrupta? Un tipo de cambio administrado está bien, hay que administrar, incluso hay que regular los capitales especulativos. El tema es cómo resolvemos esta existencia en un tipo de cambio paralelo, que es un factor de perturbación. Y también cómo se resuelve el tema de la apreciación cambiaria, porque ha habido sin duda un aumento de los costos internos en dólares muy fuerte, lo cual ha quitado competitividad, sobre todo en algunas actividades en las economías regionales. Entonces se han sumado una serie de acontecimientos que no llevan al sistema a una situación crítica, pero pueden llevarlo. ¿Y una devaluación a qué tipo de cambio sería competitivo de vuelta? Sabe que yo no discuto el tema de la devaluación. Yo creo que el tipo de cambio es apenas un instrumento en un conjunto de medidas fiscales, monetarias. El tipo de cambio es apenas un instrumento. Debatir la cosa y que devaluar o no hay que devaluar, yo creo que equivoca el esquema. ¿Lo conoce personalmente a Kicillof? Desde luego es un economista destacado, lo he visto, claro. ¿No tiene contacto personal con él, de consulta o de...? Los economistas nos vemos de vez en cuando. ¿Se anima a pronosticar cuál cree que van a ser sus medidas primeras fuertes? No, hay que esperar a ver cuál es lo que hacen, qué es lo que hace el gobierno. No es solo el ministro de Economía. Y la última, el gobierno suele tildar a Massa como la vuelta al neoliberalismo, pero teniendo en cuenta que tiene a la Baña como jefe del equipo económico, ¿usted cree que realmente es así? ¿Sería, en caso de ganar en 2015, una vuelta? No, usted sabe que yo nunca opino sobre las personas. Yo no juzgo sobre las intenciones de nadie. Opino cuando se producen los hechos, ¿no es cierto? Así que habrá que ver. Sobre ese tema yo no doy opiniones personales sobre las personas. Nunca lo hice. Bueno, entonces le agrego una más. El sector energético pareciera ser que es el talón de Aquiles del modelo actual. ¿Cree que si se yo creo que el talón de Aquiles del modelo actual es el déficit de manufactura de origen industrial, que es 3 veces el tamaño del déficit energético. Además, el déficit energético se puede resolver en un plazo no lejano, y por otra parte hay países... Es decir, el autoabastecimiento energético no es una condición necesaria del desarrollo. Hay países como Alemania, Corea y otros que tienen fuerte déficit energético. Pero ¿con qué pagan el déficit? Lo pagan con tecnología y manufactura. Entonces el déficit consistente con la transformación. Acá lo pagamos con la soja y reproducimos el ciclo del subdesarrollo industrial. Entonces hay que resolver el déficit energético, pero quiere decir que ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es el subdesarrollo industrial, o lo que la presidenta habló de la soberanía industrial o la falta de soberanía industrial.